puntual en referencia al sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando nosotros hablábamos de la cruz de Cristo, nos gozamos que esa cruz estuviera vacía. Vacía porque entonces no necesitamos ninguno tener un crucifijo en la casa, pensando que eso representa a Jesús. La cruz está vacía. Eso es prueba de que Dios concluyó, completó lo que tenía que suceder en la cruz. También cuando hablábamos acerca de la muerte, vemos que la muerte es algo que nadie lo mató, sino él de suyo se entregó. Juan así lo dice, se entregó a sí mismo. Pero hablar de la tumba vacía, hablar de lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús, eso tiene una celebración mayor. El problema que yo veo es que tanto la banalidad y la carnalidad de la iglesia o dentro de la iglesia hoy en día nos lleva muchas veces a una visión superficial hacia el pecado. Y ante esa superficial del pecado, hay un rotundo desconocimiento de las verdades bíblicas del Evangelio. Así que es muy importante que tú y yo conozcamos esas verdades bíblicas del Evangelio. El apóstol Pablo estaba enfrentando un serio problema en la carta a los Corintios. Incluso si usted ve el capítulo 15 a los Corintios, es todo un capítulo que Pablo lo dedica a hablar de la resurrección de Jesús, pero también habla de la resurrección de los nacidos de nuevo. Había un gravísimo problema en la iglesia de los Corintios. Se habían infiltrado enseñanzas, entre ellas enseñanzas de los saduceos. Los saduceos negaban la resurrección. Ellos no entendían. Algunas veces incluso no estaban hablando de resurrección, sino muchas veces están hablando de reencarnación. Y son dos términos totalmente distintos. La Biblia habla de la resurrección, no habla de reencarnación. Entonces es muy importante que veamos desde el punto de vista bíblico qué fue lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de los Corintios. Ahora, si usted se da cuenta, en los primeros 11 versículos de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo lo primero que habla es a la iglesia. Y les dice acerca de la importancia de darle seguimiento en lo que habían creído. Más tarde, en los siguientes versículos, el apóstol Pablo habla con toda pasión acerca de la resurrección de Jesús de acuerdo a las Escrituras. Habla del sacrificio de Jesús de acuerdo a las Escrituras. Y en ese deseo tan fuerte de demostrar que Jesús estaba vivo, hace una alusión cronológica de algunas apariciones. Y dice, primero se le apareció a Cefas, y termina diciendo, y también a unos 500. Y luego dice, muchos de ellos todavía viven. De tal manera que cuando usted va y observa lo que dice el versículo 11, él dice,
Esto mismo estamos predicando. Esto mismo debemos anunciar. Esto mismo debemos predicar. Afirmar que Jesús se levantó de la tumba conquistando la muerte es una idea ridícula para la mente moderna. Porque muchos de ellos en la mente moderna dicen: nadie jamás ha vuelto de la tumba. Así que los incrédulos nunca estarían creyendo esta historia. Incluso en algunas veces se les atribuye que había sido una invención de sus insensatos discípulos. Vamos a estudiar juntos qué es lo que la Escritura enseña. Ahora, podemos ver esta doctrina o esta verdad doctrinal de la resurrección en diferentes libros de la palabra. Los vemos o vemos la enseñanza de la resurrección en los 4 evangelios. Los mismos apóstoles hablan de la resurrección en los Hechos de los Apóstoles. Tanto Pedro como Pablo usan la resurrección en una doctrina cuando ellos escriben sus cartas a las diferentes iglesias. Entonces no podemos pasar de largo lo que tiene que ver con la doctrina de la resurrección. Los agnósticos y los ateos no tienen problema de aceptar la muerte porque dicen: se merecía lo que le sucedió. No dudan de la sepultura donde a Jesús lo pusieron. Fue condenado por un tribunal romano. Así que él murió en la cruz como una pena ineludible que tuvo que pagar, porque todo su mensaje había sido un mensaje revolucionario. Había causado bastante descontento. Pero cuando a los agnósticos o a los ateos se les habla de la resurrección, entonces ponen freno de mano. Pero uno dice: está bien, ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la iglesia, en nuestro andar, pareciera que no tenemos a un Dios que vive? ¿Cuántas veces nos comportamos como si Jesús no nos viera? ¿O cuántas veces hablamos como si Jesús no nos oyera? Cuando usted y yo nos comportamos en esa manera equivocada, entonces estamos mandando un mensaje equivocado y decimos: Él no oye. Pero yo quiero decirles que hablar de la doctrina de la resurrección de Jesús es que Él está vivo. Y si Él vive, entonces debemos de tener temor y temblor al caminar. Debemos de tener temor y temblor al comportarnos. Debemos de tener temor y temblor al momento de servirle. ¿Por qué? Porque Él prueba los corazones. Él prueba las acciones. Él prueba los anhelos, los deseos del corazón. No hay nada que pase inadvertido ante ese Jesús que vive. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él tiene todo poder. Él hace lo que quiere como Él quiere. Así que no podemos ignorar la doctrina de la resurrección. Amén. Ahora, dice la Escritura, 1 Corintios 15, los primeros 11 versículos. Dice la Escritura así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo dice, nada va a hacer que cambie mi mensaje. Nada va a hacer que cambie lo que yo creo. Él hace incluso referencia cuando él iba camino a Damasco y se le apareció en el camino. ¿Quién eres, Señor?, le dijo Pablo. Y le respondió una voz y le dijo, yo soy el Señor al que tú persigues. Yo soy Jesús al que tú persigues. Por eso él, cuando dice, a mí se me apareció, soy el último, se me apareció como un abortivo. Es decir, estuve a punto de no ser dado a luz. Estuve a punto de no haber nacido de nuevo. Estuve a punto de perder todo. Pero Pablo decía, pero gracias, porque me apareció a mí. Ahora, vemos en el versículo 4 cómo se hace alusión a la resurrección de Jesús. Y él dice concretamente, y dice así, y que resucitó al tercer día. Y no lo refiere a enseñanza de boca en boca, a lo que la mayoría hablaba, sino Pablo lo refiere conforme a las Escrituras. Qué importante es que usted y yo como cristianos tengamos conocimiento de las Escrituras para que nuestro hablar, nuestro aconsejamiento hacia las personas no sea en lo que yo pienso, sino sea conforme a las Escrituras. No aconsejemos lo que no dice la Biblia. Y en esto debemos de tener cuidado muchos de los líderes y servidores que Dios ha puesto en nuestras manos a un grupo de personas para cuidar. Porque debemos de tener pleno conocimiento de las Escrituras. Pablo no dijo, dicen que resucitó, por ahí se oye que resucitó. Dijo, no, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, pensar en la muerte y pensar en la resurrección, ponga atención acá, son dos pilares, son dos columnas, son dos fundamentos en los que está construido, edificado todo lo que tiene que ver con nuestra fe y todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Si usted duda de la muerte de Cristo, si usted duda de la resurrección de Cristo, la Biblia dice vano es lo que haces.
Cuando tú y yo tenemos la seguridad de esa resurrección, entonces empezamos a ver lo que la Biblia dice acerca de eso. Ahora, cuando la Biblia habla de resucitó, está hablando de un verbo que tiene una acción, que si bien es cierto, ocurrió en el pasado, pero su acción está vigente. Porque mire, quiero llevarle al mismo capítulo 15, pero en diferentes versos. Versículo 12, véalo por favor. 12 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Brinca al versículo 16. Su vista al versículo 16. Porque si los muertos, dice, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si vamos con atención, revisando los escritos del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta con mucha frecuencia cómo los apóstoles hacían una alusión constante acerca de esa resurrección. Mire, leo cuando menos 2 versículos. Hechos 3:15. Ya había pasado la resurrección, estaba el ejercicio ya en el ministerio de esa iglesia. Y mire lo que sucede en Hechos 3:15. Está dando testimonio el discurso de Pedro ante el pórtico de Salomón. Y dice el versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Qué seguridad de Pedro? Un testigo ocular de esa resurrección. Ahora, podríamos leer muchos más versículos del mismo libro de Hechos, pero por favor, vamos hasta el capítulo 13. Ya habían pasado bastante tiempo. La iglesia crecía, se multiplicaba, se extendía la palabra por todos lados. Y vea usted en Hechos 13, versículo 30, y cómo siguen predicando lo mismo. Mas Dios le levantó de los muertos. Ahora ve el versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Quién está hablando? Ahí está hablando Pablo. Y vea cómo no hay ninguna situación contradictoria en el mensaje. Se acentúa y se habla de ese Jesús que resucitó. Así que cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros no podemos pensar que lo que hacemos es un mero ritual, sino Él está vivo, Él vive, Él está presente. No lo vemos porque Él es espíritu,
pero lo sentimos entre nosotros porque Él hace con nosotros lo que Él quiere. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Predicar la resurrección. No existe ningún líder espiritual en el mundo que se diga lo que hoy se dice de Jesús. Todos los líderes o todos los precursores o todos los iniciadores de alguna religión, todos ellos descansan en una tumba. Y todos ellos tienen un epitafio. Aquí descansan los restos de fulano de tal. Pero oh gloria a Dios, que en la tumba de Jesús no hay ningún epitafio, porque no hubo necesidad, porque Él se levantó entre los muertos y Él está vivo. Gloria a Dios, a Él y siempre. Amén. Agréguele a ese aplauso, gloria a Dios. Ahora, necesitamos tomar este tema de la mano. No podemos solamente pensar en algo que, sí, está bien, Pablo lo dijo. No, vamos a los evangelios. En ese entonces, amados, Pablo no tenía lo que hoy tenemos, las herramientas que hoy tenemos. Sin embargo, él creía en lo que había visto, en lo que había oído, y él veía como el Dios de amor y de gracia todos los días hacía con la iglesia lo que él quería. Amén. Así que cuando el ser humano de repente quiere implementar un método humano para que la iglesia se multiplique, creo que entonces nos estamos quedando muy cortos ante el acontecimiento de la resurrección. Porque cuando usted va a las escrituras, dice ahí: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade a la iglesia? ¿Quién los añade? El Señor. Ahora, vamos a ir a algunos aspectos que yo considero muy importantes en este tema de la resurrección. Vamos a ver la evidencia de la tumba vacía. Usted y yo necesitamos tener esa evidencia. Y esa evidencia me llama mucho la atención, que los 4 evangelios lo hablan. Vamos a ver el primero. Vamos a la evidencia. Mateo 28. Vamos a la escritura. Estamos la evidencia de la tumba vacía. Mateo 28, versículos 5 al 6 dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tumba vacía. Marcos 16, versículos 5 y 6. La evidencia de la tumba vacía. Eso es lo que ahora en este momento estamos tratando. Marcos 16, versículos 5 y 6 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un hombre sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Y les vuelve a decir: mirad el lugar donde lo pusieron. Tumba vacía. Los únicos que estaban dando referencia de lo que había sucedido eran los ángeles. Vamos a Lucas 24.
Lucas 24, versículo 3 y 4. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahora vea la última cita que tenemos en otro evangelio más, Lucas 20. Le dije que los 4 evangelios habían hablado de la tumba vacía. Juan 20, versículos 6 al 8. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Los 4 evangelios hablan de la tumba vacía. Ahora, mire, aquí hay un asunto que necesitamos saber, porque siempre el enemigo tiene sus artimañas para hacer que dudemos acerca de la verdad. Y muchas veces incluso nos llega a meter idea de que quizás la escritura tiene algunos errores y que no toda la escritura tiene el contenido de la voz de Dios para el hombre. Al no encontrar el cuerpo, fíjese cuál fue el informe que dio la guardia que había ahí afuera del sepulcro. Mire, vea la estrategia. Mateo 28. Al no encontrar el cuerpo, mire el informe de la guardia. Mateo 28, del 11 al 15. Dice así: mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, fíjese lo que van a decir. Ustedes van a decir: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y mire lo que sucedió. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué mentira, qué manera de diluir una verdad que brota por todas las escrituras. Dígame usted si había condiciones para que los discípulos robaran el cuerpo. No había condiciones, porque mire la seguridad que habían implementado. Regrese a Mateo 27. ¿De dónde inventa? ¿De dónde dice? Ustedes digan esto. Y es un dicho que hasta el día de hoy se sigue diciendo entre los judíos. Mire las condiciones que nunca hubo para que realmente los discípulos hicieran esto. Mateo 27, versículos 62 al 68. Al día siguiente,
que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre de los muertos. Y ese el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Sabes qué significaba poner el sello sobre la piedra? Que nadie podía violar. El sello era del anillo del emperador. Así que cuando sellaron la tumba, pusieron un sello oficial de Roma. Así que nadie podía abrirlo sin autorización. Si alguien se atrevía a hacerlo, era un crimen. Tendría que ser severamente castigado. Por eso es que ellos dijeron: si el emperador se entera, no se preocupen, nosotros vamos a tratar de convencerlo para que no le suceda nada a ustedes. Ahora, la guardia había estado ahí todo el tiempo. Estaban obligados a cuidar al prisionero. Si el prisionero escapaba, ellos lo pagarían con su vida. Esa misma tradición o esa misma enseñanza o ese mismo método continuaba cuando vemos la historia del carcelero de Filipos. Él quiso quitarse la vida cuando vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, porque él sabía que lo que venía de Roma era que lo tendrían que matar por dejar salir a los presos. Pero alguien le dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El carcelero sabía, conocía las reglas, lo mismo que la guardia que estaba ahí alrededor del sepulcro. Algunos otros incluso dijeron: lo robaron los enemigos de Jesús. Y como para qué lo iban a robar. Ahora, la tumba vacía ya nos envía a una situación muy importante que debemos conocer. La resurrección de Jesús fue corporal. ¿Qué clase de cuerpo se levantó? Vamos a estudiarlo. Vamos a saber, porque es ahí donde necesitamos conocer que la resurrección de Jesús no es un espíritu que se levantó, no es un fantasma que se levantó de la tumba y es un fantasma que anda por todo el mundo. No. O es un fantasma el que vendrá por su iglesia. No. La resurrección de Jesús fue corporal. ¿Con qué cuerpo se levantó? Vamos a verlo. Juan 20, por favor. Del versículo 11 en adelante. Es un poco largo la lectura, pero si no la usamos en su totalidad, nos perdemos la historia. Vamos a leer del versículo 11. Estoy en Juan 20. Del versículo 11 en adelante. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena dijo: no veo el cuerpo y no sé dónde lo pusieron. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el encargado de la tumba, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora sigue el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Pero había alguien que no estaba ahí. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos versículos que acabamos de leer tienen un contenido muy amplio acerca de ese cuerpo en el que se movía Jesús. Jesús, aquí vemos cómo se aparece a María Magdalena. Después vemos en el mismo cómo se aparece a los discípulos. Incluso les habla de tocar, de sentir las manos. Vemos entonces a un Jesús que se presenta ante ellos teniendo las puertas cerradas. Vamos a Lucas 24. 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
versículo 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad, o sea, toca y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. La resurrección de Jesús fue algo corporal. Ahora, ¿qué tipo de cuerpo recibió? ¿Uno como el nuestro? El nuestro no podría hacer lo que el de él hizo: traspasar las paredes y pasar en medio de las paredes y presentarse delante de ellos con las puertas cerradas. Es decir, que el nuevo cuerpo de Jesús era un cuerpo glorificado, era un cuerpo que no se asemeja en nada al cuerpo humano que tú y yo tenemos. El cuerpo humano que tenemos es una mortaja mortal, y el cuerpo de Jesús es un cuerpo inmortal. El cuerpo mortal se enferma, el cuerpo mortal se envejece, el cuerpo mortal de repente le vienen una serie de enfermedades hasta que termina en la tumba. Cuando Jesús entonces está hablando, cuando la Escritura habla de la resurrección de Jesús, está hablando de un nuevo cuerpo. Claro que habrá cosas que tu mente no las va a alcanzar a entender. ¿Cómo cuáles? Lo que comió, que fue pescado y que fue miel, ¿dónde paró? ¿Le hizo digestión? ¿Paró en una letrina? Escúcheme, siempre hablemos o siempre debemos entender la Escritura hasta donde la Escritura no lo dice, hasta donde la Escritura tiene su interpretación gramatical del contexto, del antetexto. Pero cuando usted encuentre un lugar donde ya no supo qué más fue lo que sucedió, yo le recomiendo algo, porque eso es lo que yo mismo hago. No me voy más allá. No trato de entender, no trato de razonar, porque mi mente es una mente finita y la de él es infinita. La mía tiene límites, la de él no. Lo que sí entonces debemos entender, que él está vivo y que su cuerpo es un cuerpo que no se parece al nuestro, y que no se suma o no se somete a una limitación geográfica, a una limitación de espacio. Algunas de estas cosas que muchas veces en esa mala interpretación se han dado, es cuando de repente pensamos
¿Qué fue lo que sucedió entre la muerte de Cristo y su resurrección? ¿Dónde estuvo esos días Jesús? Vamos a tratar de decir algo. Hay dos bases bíblicas que en esa mala interpretación muchas veces se ha dicho de que Jesús estuvo en el infierno, de que Jesús fue a quitarle las llaves a no sé quién, pero no es más que una interpretación equivocada. No se toma la referencia del contexto, no se toma la referencia de realmente qué fue lo que Jesús quiso decir ahí. La primera cita se la quiero dar de una vez para que usted la tenga presente. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo 18 y 19. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuál es el significado de predicar a los espíritus encarcelados? No todos los comentaristas se ponen de acuerdo al dar esta explicación. Algunos comentaristas, y creo que ha sido la interpretación tradicional, que entre su muerte y su resurrección, Él fue a anunciar la salvación a los seguidores de Dios que esperaban ser salvos del periodo en el Antiguo Testamento. Esa ha sido una interpretación tradicional. Incluso ante esa interpretación, muchos, o más bien el grupo católico romano, se ha tomado de esas referencias para decir, para aclarar y para comentar que existe un purgatorio, y que si existe un purgatorio hay una segunda oportunidad, porque Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. No es lo que la Escritura está enseñando. Ahora, ¿qué predicó? Entre la muerte y la resurrección de Cristo, su espíritu viviente fue a los espíritus diabólicos que estaban encarcelados en el abismo, y proclamó que aún en su muerte Él había triunfado sobre ellos. ¿Por qué los encarcelaron? ¿Cuál fue el problema de ese encarcelamiento? Mira, si los espíritus no lo sabían, que había espíritus diabólicos encarcelados. Mire, ¿se acuerda de lo que dice Lucas 8, donde habla del Gadareno? Vamos ahí para no inventarle. Lucas 8:31. Lucas 8:31. Desde el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y mire
¿cuál fue el clamor de esos demonios, de esa legión? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué le rogaron? No nos mandes al abismo. Porque ellos sabían que si Jesús les daba la orden de ser enviados al abismo, ellos estaban formando parte de esos espíritus encarcelados en un abismo. Por eso ellos dijeron: no nos mandes al abismo. Así que cuando Jesús, en ese tiempo de su muerte y su resurrección, Él entonces va y predica a esos espíritus encarcelados. Mire lo que dice Colosenses 2. No es una predicación del evangelio, porque los ángeles no necesitan conocer el plan de salvación. Los ángeles no necesitan conocer que Jesús murió por ellos. Es el hombre quien necesita saber que Jesús murió en la cruz. No puede entonces ir a una predicación evangelística a donde hay seres encarcelados. Colosenses 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando la gente dijo: crucifícale, seguro estoy que el mismo infierno pensaría: llegó el final del Nazareno, llegó el final del Hijo de Dios. Pero en la muerte, al derramar toda su sangre y al levantarse de la tumba, Él triunfó sobre la muerte. Ahí está la garantía de lo que tú y yo debemos de creer. Este cuerpo algún día terminará en el panteón, en un féretro, pero si somos fieles a Él, dice la Biblia, que seremos levantados para una resurrección de vida, aunque otros van a ser levantados para una resurrección de muerte. La resurrección de muerte tiene que ver con el abismo, tiene que ver con el infierno. Así que el tema de la salvación, hoy más que nunca, iglesia, debe estar más vivo entre nosotros. No estamos jugando a que nos convertimos, no estamos jugando a que somos fieles a Él. No, debemos de tener la seguridad de lo que la palabra dice, y en esa seguridad en nuestras vidas vivirla todos los días. Amén. Ahora, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que Jesús visitó el infierno. Porque mire, cuando ha habido ese acercamiento, Hechos 2, cuando ha habido ese acercamiento de interpretación, mire lo que dice Hechos 2:31. Está Pedro en su discurso testificando, está hablando de la resurrección, y llega al versículo 31 y mire lo que dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Hades o el Seol no es el infierno.
El Hades o el Seol es un lugar de remordimiento. Es como el lobby del lago de fuego. Es como el lobby del infierno. Si usted va a la historia de el rico y de Lázaro, usted encuentra ahí la historia en todo su conocimiento, de acuerdo a la misma interpretación gramatical. Dice, él está en un lugar de reposo, mientras yo aquí soy atormentado. No estaba ya hablando del lago de fuego, no estaba hablando del infierno en su totalidad. Estaba hablando de un lugar donde lógicamente él sabía lo que venía, él sabía lo que no había hecho en la tierra. Por eso le preocupaba que alguien fuera y le anunciara a sus hermanos para que no fueran al mismo lugar. Lo mismo sucede con las personas que mueren desde el Antiguo Testamento. Algunos le llamaron el seno de Abraham, no es el cielo. Algunos también, hablando Jesús mismo, le llamó el paraíso, no es el cielo. Pero sí era un lugar donde tenía ya acabadas sus cuentas, su trabajo. Así que cuando de repente encontramos interpretaciones donde Jesús fue al infierno, es algo que no está escriturado, no está respaldado en la Biblia. Y cuando la Biblia dice que Él fue a predicar a los espíritus encarcelados, esto se refiere a ángeles caídos, a demonios que habían permanecido debido a su maldad, debido a su perversión. Esos miles y miles de demonios fueron atadas desde el tiempo antiguo por la perversidad que habían hecho con la humanidad, de cómo habían pervertido al hombre, de cómo ellos habían trabajado en la perversión total del hombre hasta que había venido un diluvio. Ellos fueron encarcelados. La Biblia dice que desobedecieron. Así lo dice Primera de Pedro 3:20. Dice desobedecieron. Y mire hasta dónde fue que desobedecieron. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, versículo 4 y 5. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra infierno ahí es Seol, reservado al juicio final. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, dice, de los impíos. Una escritura más. Cuando algunos piensan que él sí fue al infierno. Efesios 4. Versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando al Hades. Está hablando al lugar donde había espíritus que habían sido ahí
atados. Y que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando la Biblia habla de llevar cautiva la cautividad, estaba hablando de la cruz, estaba hablando de la muerte y estaba hablando de la resurrección. Eso complementa lo que Jesús había venido a hacer. Cuando vemos todo esto que hemos estado reflexionando y hablando de la resurrección de Jesús, es donde tú y yo tenemos que tener el pleno conocimiento de en quién hemos creído y por qué hacemos lo que hacemos y por qué no tenemos que comportarnos en una forma equivocada, por qué tenemos que aprender a decirle no al pecado. Si tenemos como Dios a un Dios vivo y entendemos que es un Dios soberano y es un Dios que está vivo, entonces es donde tú y yo tenemos que entender constantemente mi andar delante de Dios. Como hombre no me puedo inmiscuir en cosas que tienen que ver con pecado. Como seguidor de Jesús, como proclamadores de la palabra. Yo sé que vivimos en un mundo donde hay tanta hipocresía en muchos sentidos. Hay mucha incongruencia en todos los aspectos. Pero cuando tú y yo revisamos el libro y nos damos cuenta de qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, qué fue lo que sucedió en el sepulcro y en dónde está ahora, la Biblia dice que Él está sentado a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. No podemos entonces pasar de largo todo esto que tiene que ver con su resurrección y con su muerte, porque son columnas importantes que sustentan la fe del que hemos creído, del que predicamos, del que anunciamos. Así que cuando por alguna situación no entendemos la dimensión del pecado y cómo el pecado ató al hombre y todavía convivimos con el pecado, es porque la revelación de la cruz y el nuevo nacimiento no ha venido a tu vida. Puede ser que conozcas de Jesús, puede ser que tengas muchos años de conocer a Jesús y hasta te hayas bautizado y hayas hecho algún ritual dentro de una iglesia cristiana. Yo te digo algo, asegúrate que cuando el Señor te llame, cuando termines tu tarea, cuando nos vayamos de este mundo, asegúrate que ese cuerpo glorificado, cuyas primicias fueron las de Jesús, va a ser un cuerpo glorificado para una eternidad con Dios y no un cuerpo que va a ser condenado para una eternidad en el infierno. Y en esto Jesús ha sido muy claro cuando se habla del evangelio. ¿Cuántas veces, a pesar de conocer a Jesús, nuestras prácticas de pecado las vemos como algo cotidiano? Participamos de conversaciones equivocadas, participamos de pecados ajenos. Jesús nunca dijo salte del mundo. Lo que Jesús dijo, están en el mundo, pero deben de entender algo, no son del mundo. La amistad con el mundo dice que te lleva a enemistad con Dios. Así que cuando de repente en tu noviazgo hay una práctica de pecado, de fornicación, porque hoy se habla de un sexo seguro. Y si te sabes cuidar, ¿quién va a decir algo? Nadie. Pero escúchame,
Esa no es la verdad bíblica. Esa es tu verdad relativa de tu entender del evangelio, pero que nada tiene que ver con la verdad bíblica de la palabra. Cuando Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, está hablando de un Dios que se mueve en la santidad y que no podemos nosotros decir que queremos entrar por la puerta que es estrecha, con un montón de guacales a nuestro alrededor, con un montón de pecados, pensando que podemos pasar por la puerta estrecha. No, amados, la puerta es estrecha porque antes tienes que dejar todo aquello que se llama pecado y tienes que vivir el nuevo nacimiento. Y cuando ya pasamos por la puerta estrecha, no creas que se hace el camino amplio. Dice la Biblia que el camino es angosto. Y te tengo una noticia para que no te asustes: pocos son los que van por él. Así que al final, no todo el que me dice Señor, Señor. Así que cuando tú y yo vemos la resurrección de Jesús, tenemos que entenderla en su totalidad. Que si Él está vivo, entonces yo tengo que entender que Él me escucha, que Él me oye, que Él entiende lo que sucede en mi espíritu y en mi vida. Y Él me ve hasta en la parte más íntima, en mi vida familiar, en mi vida con mi esposa. ¿Cuántas veces dentro de la congregación nos vemos bien bañados, bien planchados, bien perfumados? Pero ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Acaso cuidamos lo que tiene que ver con la santidad? ¿Acaso respetamos al que dijo que se levantaría de la tumba y que Él fue el primero que se levanta y dice estoy vivo? ¿Por qué si cantamos a un Dios vivo no somos capaces de respetarlo? ¿Por qué si caminamos ante un Dios vivo no somos capaces de cuidar nuestra santidad y nuestra integridad? Primera de Juan 1. Dice la Escritura: pero si andamos en la luz. Primera de Juan 1, versículos 7 al 9. Dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Es claro. Si andamos en la luz, como Él está en luz, no podemos andar entonces en tinieblas. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pablo escribió: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hablar de la cruz, gloria a Dios porque está vacía. No tenemos por qué tener imágenes de un crucifijo. Él no se quedó colgado en la cruz. Hablar de la muerte, estamos hablando del sacrificio vicario único que Él hizo por toda la humanidad, y no hay más sacrificio que Él.
No hay nada que pueda hacer el hombre para acercarse a Dios. Puede ser que escuches enseñanzas de maestros iluminados del mundo asiático o del mundo hindú. Todos ellos lo único que tratan es de suavizar la realidad del hombre. La realidad del hombre tiene que ver con acercarnos a Él y que Él perdone todos nuestros pecados, nacer de nuevo y caminar en una vida nueva en Cristo Jesús. No te está hablando de caminar en una religión. No te está hablando de caminar bajo ciertas normas de la hacienda del pueblo. Te está hablando de caminar de acuerdo a su palabra. Hablar entonces de la resurrección. Estamos hablando del acontecimiento máximo, de que si la tumba está vacía y que si Él se levantó en un cuerpo glorificado, entonces Él está vivo. Así que cada vez que yo voy a su palabra, cada vez que abro la palabra, no es un libro, no es un bestseller, lo tengo en hojas. Me gusta el ruido de las hojas, pero la mayor entereza no es cuando la cargo, sino cuando la leo, porque cuando la leo, toda su palabra respira, tiene vida, y cuando yo la creo, entonces entra en mis tuétanos, entra en mi alma, y empiezo a ver la condición normal o sobrenatural de mi necesidad en el ser humano cuando no tengo la vida de Jesús. Seguir a Jesús que está vivo es más que venir a la hacienda. Seguir a Jesús al que está vivo es más que hacer algo. Seguir a Jesús es hacer lo que Él hizo, es vivir como Él vivió, y es seguir su ejemplo que dejó escrito en su palabra.